Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela y en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este maravilloso vestido que es para bebé de 6 a 9 meses. Un vestido que queda muy lindo y muy sencillo y rápido de tejer. Aquí les muestro, tiene el cuello, tiene una orilla que se la hice, ven, ahí está pegado con hilo, que ya les indico más adelante en el video, para que esto no se levante. Y en la parte de atrás, bueno, todo, ahí está, todo el contorno. Y aquí esta es la parte de adelante. Acá están los botones, ¿ven? Ahí ustedes ven. Si ustedes quieren, pueden dejar los botones en la parte de atrás, en la espalda. Yo lo dejé en la parte de adelante. Tiene el faldón con abanicos. Y además, en la parte de abajo también tiene un dibujo que queda muy bonito. Esta puntada que va en la parte de abajo. La cinta, que también, la misma cinta que le coloqué acá arriba, se la puse abajo. El largo, ustedes se lo dan, el largo del faldón. Según las medidas que ustedes tengan, ustedes van a hacerlo más cortito, esto más cortito o más largo. Ahí ustedes van a ir viendo cómo lo quieren. Un vestido súper rápido de tejer, como les digo, y que queda muy lindo. Antes de ir al tutorial, las dejo invitadas a todas las nuevas a que se suscriban al canal. Pueden dejarme sus comentarios, pueden compartir este video también con sus amigas, sus amistades, y también lo pueden tejer si ustedes están haciendo sus ventas, también lo pueden tejer para vender. Por supuesto que sí. Bien, chicas, vamos a ir ahora al paso a paso y no se olviden de hacer un me gusta. Gracias a todas y vamos entonces a tejer. Para el vestido yo voy a utilizar este hilo, es un hilo bien delgado, tiene de grosor 2 milímetros y un ganchillo también del número 2 milímetros, ahí está, en dos colores, este color beige y este color que es un color que ustedes lo ven azul pero que es calipso. Además tengan también tijeras. Yo tengo acá marcadores, siempre tengo marcadores en mis tejidos, aunque no los use, los tengo por si acaso. Y también una cinta métrica. Vamos a comenzar con el vestido. Voy a empezar primero con el color calipso. Antes de comenzar a tejer el vestido, vamos a hacer una muestra. Esta muestra nos va a indicar cuántos puntos debemos colocar en tal cantidad de centímetros o en el largo. Entonces, vamos a hacerlo con el color que comenzamos. En este caso yo voy a utilizar este color calipso y siempre, bueno, este vestido lo empezamos por la parte del canesú, por el cuello. Pero como les digo, hacemos una muestra. Voy a colocar, como es un hilo delgado, tiene un poco menos de 2 milímetros, pero aproximadamente son entre 1,8 y 2 milímetros. Y mi gancho, el mismo que voy a utilizar para todo el vestido, hago esta muestra. Entonces voy a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cuando tejan esta muestra, no la hagan muy apretada las cadenas, ¿ya? Háganlas más o menos flojitas, así sueltecitas, ¿ya? Bueno, tengo acá las 20 cadenas y vamos a tejer puntos altos. ¿Por qué? Porque en el canesú voy a tejer puntos altos. Comienzo con 3 cadenas, el primer punto alto, 1, 2 y 3. Y luego tengo aquí la cadena última que tejí, que es la cuarta, y voy a la cadena quinta, que es esta. Si ustedes no saben, cuenten: 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esta cadena quinta voy a tejer el segundo punto alto. Voy a la siguiente y así una a una hasta completar las 20 cadenas o los 20 puntos altos.
Aquí tejí los 20 puntos altos, tienen que contar que estén los 20. Vamos a tejer otra hilera, entonces doy la vuelta, así, hacia acá, y tejo. En esta ocasión voy a tejer 2 cadenas solamente, ya, para que no se forme el hoyito que se forma entre el primer punto y el segundo. Entonces aquí voy a tejer el segundo punto y así vamos a hacer. Entonces vamos a completar 3 hileras tejiendo estos puntos altos. Ya llevamos 2, voy a tejer una más y estoy de vuelta con ustedes para explicarles por qué hacemos con más detalle esta muestra. No se olviden de tejerla, porque si ustedes quieren hacer más grande el vestido o más pequeño, esta muestra les va a ayudar muchísimo. Bien, chicas, hice esta muestra de 3 hileras con los 20 puntos. Aquí la hice, la dibujé. Entonces, ¿para qué hacemos esta muestra? Con su cinta métrica vamos a medir el largo que tiene los 20 centímetros. En este caso tiene 8 centímetros, ¿se fijan? Entonces vamos a anotar aquí el largo, que es este. centímetros, y esto equivale a 20 puntos. ¿Ya? 20 puntos. Aquí en este tamaño también podríamos medirlo, aunque yo no utilizo mucho el largo vertical, sino que yo lo uso más horizontal. Pero de todas maneras, las 3 hileras mide 3 centímetros, porque cada hilera mide 1 centímetro. Vamos a colocarlo de todas maneras, 3 centímetros, 3 hileras. ¿Ya? Lo ponemos de todas maneras. Bueno, entonces yo les decía a ustedes que si lo quieren hacer un tamaño más grande, el vestido, o más pequeño, hagan esta muestra. Yo voy a hacer este vestido para 6 a 9 meses. Eso corresponde a 42 centímetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que mido yo? Mido la cabecita, esta es la cabecita, y esta parte de la cabecita, donde están las orejitas, ahí, que es la parte más ancha, mide 42 centímetros esto. Entonces, 42 centímetros, ¿ya? ¿Cuántos puntos o cuántas cadenas tengo que tejer para los 42 centímetros? Eso es lo que no sé. ¿Se fijan? No sé. Pero, sin embargo, en los 8 centímetros entró 20 puntos. Entonces, tenemos que utilizar aquí la regla de 3. Y anotando esto, vamos a utilizar entonces una calculadora. Entonces, vamos a multiplicar 42 por 20. 42 por 20. 42 por 20 da 840. Y ahora vamos a dividir los 840, lo dividimos por 8, por este número que tengo acá, dividido por 8. $105. ¿Ven? ¿Se fijan? 105. Ahora, vamos de nuevo. Vamos a corroborar que sea cierto. 42 por 20, 840. Y lo dividimos por 8, 105. Ahí está. Entonces tengo que tejer 105 cadenas o 105 puntos. ¿Por qué me salen tantos puntos? Bueno, porque estoy utilizando un ganchillo delgado. Pero si ustedes usan una muestra, hacen una muestra con un gancho más grande, les va a salir menos cadenas. Pero si hacen un ganchillo más delgado que el 2,
les va a salir más de 105. ¿Ya? Eso es importante, por eso es muy necesario hacer estas muestras, porque depende de ustedes lo que quieran hacer. Yo lo voy a hacer para 6 a 9 meses. Bueno, ahora que ya tenemos la cantidad de cadenas que tenemos que tejer, ahora vamos a calcular cómo vamos a colocar las medidas o la cantidad de puntos en el canesú. Entonces, vamos a tejer. Ya sabemos que los 42 centímetros equivale a 105 cadenas. Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer lo siguiente. 105 lo vamos a dividir en 5. Una vez que lo dividimos, nos da 21. En este caso, a mí, para el tamaño que lo voy a hacer de 6 a 9 meses, me da 21. Esto corresponde a los hombros. 21 en cada hombro. Luego vamos a dividir 105 dividido en 2. Nos va a dar 52.5. Y este resultado lo vamos a restar por 21 y nos da 31.5. Y a los 31 lo vamos a dejar en 31. Porque ustedes saben que el 31.5 puede ser en 31 o puede ser en 32. Entonces hubiera sido 31.4, 31, 31.6, 32, 31.7, 32. Pero aquí lo voy a dejar en 31, que corresponde a la espalda. Luego vamos a hacer los 31.5 que habíamos puesto acá, que nos había salido aquí. Lo vamos a dividir en 2. Eso quiere decir que nos va a salir 15.7. 31.5 dividido en 2, 15.7, y esto lo vamos a dejar en 16 porque es mayor el decimal a 5, así que lo dejamos en 16, que corresponde al delantero. Bien, entonces en nuestro canesú cuadrado vamos a colocar 31 de espalda, 21 en cada hombro, 16 en la parte delantera, que lo dividimos en 2 y nos da un total de 105 cadenas. O sea, si ustedes suman todo esto, lo suman, da 105, que es la cantidad de cadenas que hicimos al inicio. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a tejer entonces 105 cadenas. He tejido las 105 cadenas y ahora vamos a comenzar a tejer la primera hilera. Vamos a empezar por la parte de la espalda, luego vamos a seguir con el hombro, luego seguimos el delantero, el hombro y terminamos con la otra mitad de la espalda. Entonces, vamos a empezar tejiendo 3 cadenas que corresponde al primer punto alto. Y en la quinta cadena vamos a tejer un segundo punto alto. Recuerden que estamos tejiendo la primera mitad de la espalda. Vamos a completar 16 puntos según los cálculos que les enseñé anteriormente. Tejemos los 16 puntos altos. Tejí los 16 puntos altos. Ahora vamos a tejer 2 cadenas de separación y en la siguiente cadena vamos a tejer el hombro. Y aquí tenemos que tejer 21 puntos. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 21. Tejí los 21 puntos y ahora tejemos la parte frontal o el frente, donde vamos a tejer 31 puntos altos. Volvemos a tejer las 2 cadenas de separación y en la siguiente cadena comenzamos y así hasta completar 31. Una vez que ya completemos la parte del frente, los 31 puntos, volvemos a repetir el otro hombro acá y vuelven a repetir nuevamente
la otra mitad de la espalda. Recuerden que en cada división tienen que tejer las 2 cadenas de separación y así nos va a quedar formado entonces este cuadradito, así. Bien, las veo a continuación al término de la primera hilera. He finalizado la primera hilera, se fijan, ahí quedó la primera media espalda, luego el hombro, el delantero, la otra manga o el hombro y la segunda media espalda. Vamos ahora a tejer la segunda hilera. Vamos a girar nuestro tejido así, de esta manera, y vamos a subir con 2 cadenas. Estas 2 cadenas va a reemplazar al punto alto y lo hago con 2 cadenas para que con el siguiente punto no se forme el hoyo, un hoyito que se forma ahí siempre muy abierto. Entonces con las 2 cadenas queda menos, se nota menos. Y vamos a ir tejiendo un punto hasta llegar aquí en este punto donde vamos a tejer luego aquí el abanico. Ahora aquí en este espacio vamos a tejer 2 puntos altos que corresponde al abanico, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y así vamos a repetir en cada uno de estos espacios. En las 2 cadenas vamos a tejer el abanico, 4 puntos altos separados con 2 cadenas, y lo demás se va tejiendo un punto sobre cada punto. Ya, entonces así hacen el abanico y siguen tejiendo entonces un punto sobre los puntos que hicimos en la fila anterior. ¿Y ven? Voy a llegar al otro espacio para nuevamente repetir el abanico. Ven, completé aquí los puntos, entonces llego nuevamente aquí al espacio y hago los 2 puntos altos, las 2 cadenas y los 2 puntos altos. Así completamos entonces toda esta vuelta hasta llegar aquí. Luego continúo la siguiente con ustedes. Tejí las 2 hileras, te fijas que va igual. Entonces lo que hay que hacer ahora, tenemos que tejer el largo del cuerpo, donde vamos a tejer 11 hileras. ¿Por qué 11? Porque corresponde al tamaño de la sisa. Ustedes se fijan y doblan de esta manera, así. Este es el delantero, ¿ya? Entonces la espalda es esta, así. Una vez que ya tejamos todas las hileras, ya va a ir tomando más forma y así, ¿ven? Entonces la sisa va a ser esta. Aquí es donde va a ir el brazo. Y esto es la sisa. Por lo tanto, tiene que ser 11 centímetros aproximadamente, entre 11 y 12, dependiendo de la contextura del bebé, que si es más gordita o más flaquita, entonces está entre 11 o 12 centímetros. Eso es lo que vamos a tejer y recuerden, en mi caso, recuerden que cada hilera en mi hilo es 1 centímetro. Tenemos que tejer 11 centímetros, 11 hileras. Bueno, tejo las 11 hileras y estoy de vuelta con ustedes para comenzar el faldón. Completé las 11 vueltas, 11 filas. Así ven. Entonces ahora vamos a unirlas, vamos a unir las esquinas, así, cada esquina. Bueno, como les decía yo en un principio, si ustedes ven que está muy grande esta parte del brazo y lo quieren hacer más pequeño, le pueden colocar, en lugar de 11 filas, le pueden colocar 10 o 9. Ustedes tienen que ir viendo cómo les va resultando mejor. Si ustedes ven que esto, recuerden que la talla que estoy haciendo yo es para 3 a 6 meses. Así que
la parte del bracito tiene que ser amplio, pero ustedes van a ir viendo según la talla que hagan o esta misma. Vamos a unir entonces, vamos a comenzar. Hice 11 filas y ahora voy con la hilera o fila 12. Vamos a girar el tejido y aquí vamos a comenzar tejiendo. Vamos a trabajar de todas maneras, vamos a seguir igual como lo estamos haciendo con los puntos altos. Vamos a seguir igual hasta llegar aquí. Subo con 2 cadenas y luego sigo con los puntos altos. Como les digo, vamos a seguir de la misma forma hasta llegar a la separación o al abanico que hacemos en la separación de la sisa. Completé esta parte de la media espalda. Entonces acá en esta separación vamos a tejer 2 puntos altos y luego vamos a unirla con la otra esquina que tenemos acá, ven así, que es la esquina donde va la parte del frente. Lo vamos a unir así, así, y vamos a tejer ahí 2 puntos altos. Repetimos lo mismo, 1 y 2. Ahí están los 2 puntos altos. Y vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto alto que hicimos anteriormente hasta llegar a la otra esquina, donde vamos a completar en cada uno de los espacios 2 puntos altos. Entonces ustedes siguen acá, luego tejen aquí los 2 puntos altos, unen igual de la misma manera con la otra parte, así unen ahí, entonces tejen luego acá los 2 puntos altos y finalizan luego aquí. Antes de finalizar esta hilera, que es la hilera donde cerramos la sisa, vamos a terminar acá y vamos a unir luego las dos partes. Entonces yo termino acá, me queda por terminar estos 2 puntos. Tengo uno y el último punto. Siempre recuerden que ustedes cada vez que cierren el último punto, que son las cadenas, no se olviden de tejer este punto y de hacerlo en la cadena. Entonces ustedes insertan su ganchillo en esta cadenita que tenemos arriba y así finalizamos. ¿Ven? Ahí. Entonces ya terminamos esta vuelta, que es la vuelta 12. ¿Ya? Esta es la vuelta 12. Vamos a comenzar ahora con la siguiente. He finalizado la vuelta deslizando en la cadena, aquí en la primera cadena. Una vez que ya hemos finalizado, vamos a continuar con la siguiente hilera. Vamos a continuar todo el vestido, lo vamos a hacer todo de una, sumando todas las hileras, ¿ya? Entonces ya tenemos, fíjense, desde aquí tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta es la hilera 12. Por lo tanto, vamos a empezar la hilera 13. No vamos a tejer ningún aumento. Comenzamos con 3 cadenas y en el punto siguiente, punto alto. Y así vamos a ir punto por punto. No tejemos ningún aumento. Simplemente vamos a tejer la vuelta de puntos altos. Así entonces hasta dar toda la vuelta, ¿ya? Todo entonces de puntos altos, todo y llegamos acá y finalizamos en la tercera cadena. Estoy de regreso con ustedes para la próxima vuelta.
Terminé la hilera y ahora vamos con la siguiente. Vamos a tejer en puntos altos sin aumento, sino que normalmente. Y como yo terminé aquí, como finalicé en la cadena, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a girar y vamos a tejer por este otro lado, y así lo vamos a ir haciendo en cada hilera. Vamos a ir girando, ¿ya? Entonces ustedes continúan 3 cadenas y así hasta completar en total 3 hileras. 3 hileras contando con esta, 1, 2 y 3. Cada vez entonces que ustedes finalicen su fila, dan la vuelta, giran y comienzan por el otro lado. Terminan, giran y dan la vuelta y comienzan por el otro lado. De esta manera les va a quedar la misma secuencia de puntos que tenemos acá. Se fijan que está por el derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Así. ¿Bien? Entonces la veo a continuación. Más o menos ustedes tienen que medir. Yo le voy a hacer en total, contando con esta hilera que acabamos de tejer, voy a hacer 3. 1, 2 y 3. 17 centímetros aproximadamente es lo que va a medir desde el hombro hasta acá abajo. Pero como ustedes tienen que tener sus medidas y las van a tener anotaditas, cuánto es lo que necesitan, entonces ustedes van a tejer según la medida que ustedes tengan. Las veo a continuación para la siguiente hilera. He tejido las 3 hileras, 1, 2 y 3, y voy a finalizar. Aquí en la finalización voy a tejer un aumento, voy a hacer un punto más aquí donde están las 3 cadenas, porque la puntada que vamos a hacer a continuación, que es el pasacinta, necesito un punto que me falta, entonces aquí yo aumenté. Voy a tejer 4 cadenas, un punto alto doble más una cadena de separación y hago doble lazada, salto un punto y al siguiente tejo un punto alto doble. Eso quiere decir entonces que la puntada que voy a hacer es de 2 más 1. Entonces, repito, una cadena de separación, salto un punto, al siguiente tejo punto doble, me estaba equivocando acá, punto doble, cadena, doble lazada, salto un punto, al siguiente repito el punto doble. Así lo vamos entonces a tejer toda la vuelta. Voy a finalizar la hilera, fíjense. Acá tengo un punto, el que había hecho al principio donde aumenté. Entonces este punto lo salto, voy a las cadenas y en la cuarta cadena tenemos que dejar una cadena de separación. En la anterior vamos a unir deslizando. Y así ponemos término a esta hilera del pasacinta. Vamos a continuar con la hilera 17 donde vamos a comenzar a tejer el faldón. Voy a cambiar de número de crochet, voy a aumentar, tengo 2.5, el anterior es 2.0 y esto es para que me quede más amplio, me quede más suelto el punto. Bueno, vamos entonces a empezar aquí a deslizar en este cuadrito, deslizamos y comenzamos tejiendo 3 cadenas, un punto alto. Ahí mismo tejo un segundo punto alto, cadena y los 2 puntos altos. El abanico consta de 4 puntos altos con una cadena de separación. Vamos a saltar un cuadrito, vamos al siguiente y repito. Tejo 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Salto un cuadrito al siguiente, repito. Así vamos a completar toda la vuelta tejiendo los abanicos. La siguiente vuelta van a repetir la misma hilera, los mismos abanicos sin hacer ningún aumento, ¿ok? Entonces son 2 hileras, esta y la siguiente, repitiendo lo mismo.
Tejí las 2 hileras con los abanicos sin hacer ningún aumento, se fijan ahí queda. Y esta corresponde a la hilera 18 y vamos ahora a empezar con la hilera 19. Aquí sí vamos a hacer un aumento. Vamos nuevamente a comenzar con el abanico. El abanico no vamos a hacer nada, ningún cambio, lo vamos a tejer todos los abanicos iguales por el resto del vestido. Solamente vamos a hacer aumentos ahora. Aquí hacemos una cadena y volvemos a tejer el mismo abanico. Entonces lo que vamos a hacer, los aumentos van a ser en esta parte, entre los abanicos, que ya les voy a indicar cómo. La siguiente hilera nuevamente se va a repetir igual, con los abanicos y una cadena de separación. Entonces la hilera 19 y 20 la van a tejer igual. Para la hilera 21 estoy de regreso con ustedes. Finalicé las 2 hileras con la cadena de separación entre cada abanico. Vamos a continuar ahora la siguiente hilera 21. Vamos a deslizar los puntos hasta llegar en el centro y tejo el abanico. Y aquí vamos a tejer una cadena de separación aquí en el centro entre los 2 abanicos, un punto alto, cadena, abanico. Así ya. Entonces vamos a tejer 8 hileras de esta manera. Bien, entonces vamos a tejer de esta la comenzamos como la primera, más las 7 hileras restantes, 8 en total. Vamos a tejer con el abanico, cadena, punto alto, cadena, abanico, etcétera, así hasta completar todas las vueltas. Estoy de regreso con ustedes. Finalicé las 8 hileras con los puntos altos. Ahora vamos a hacer un aumento. Yo voy a tejer 8 hileras más con este aumento. Ya empecé tejiendo el abanico. Y aquí es donde hacemos el aumento. Entonces vamos a hacer un punto alto más. Eso quiere decir que son 2 puntos altos. La cadena de separación, los 2 puntos altos. Cadena de separación y abanico. Así entonces vamos a continuar por 8 hileras. Como tenemos que tejer las últimas hileras con otro color, entonces vamos a tejer, yo voy a tejer 8 hileras más y eso aproximadamente me va a dar un largo de, vamos a medir, voy a medir desde donde comienzo a tejer los abanicos. Cada hilera a mí me mide 1 centímetro, por lo tanto tengo 12 centímetros ahí, más 8, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, me daría 20 centímetros. Y la siguiente hilera tiene 7 centímetros más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me va a dar 27 centímetros. Puede que sea muy largo. Si ustedes lo ven muy largo, en lugar de colocarle 8 centímetros más u 8 hileras más, con este aumento le pueden dejar en 5. Yo también voy a ir midiendo. Seguramente lo voy a dejar en 5 porque la idea es que no se vea demasiado largo el faldón.
ustedes lo van midiendo. Entonces voy a tejer primero 5 hileras con el aumento. Voy a medirlo nuevamente y una vez que ya vea que sí es suficiente, entonces lo dejo en 5 hileras y vuelvo con ustedes para empezar a tejer las otras hileras que van con el color beige. Las veo a continuación.